Y con el placer de la pureza ahora tenemos el placer de presentar a nuestro invitado de los jueves. Ya está aquí Pablito. ¿Cómo estás, Pablo? Hola, muy bien, gracias. Qué bueno, nuestro abogado entonces estrella que contra todo, contra un taco, contra todo Con- pronóstico, una tormenta logró llegar. Se pudo llegar igualmente. Sí, bueno, para no perder mucho tiempo, el día de hoy vamos a estar conversando sobre un tema bastante relevante que tiene que ver con los procedimientos de BIF o violencia intrafamiliar. Así que, Pablo, te doy el pase al tiro para que comiences a Ok. exponer tu clase del día de hoy. ¿Ya? Bueno, los procedimientos de violencia intrafamiliar están enmarcados obviamente dentro de una ley, que es una ley especial que se creó denominada Ley de Violencia Intrafamiliar, que es la 20.066. ¿Qué tiene de especial esta norma? Que lo que hace es regular y calificar, dependiendo del caso, en algunos como delito u otros como una falta, determinadas situaciones de violencia intrafamiliar. ¿Qué se entiende por violencia intrafamiliar? Es todo acto que pueda dañar la integridad física o psicológica y también cuando se abusa de una dependencia económica, ya hay ciertos casos que ahí los vamos a analizar, cuando se trate de personas que tienen un parentesco, que está establecido por la ley. No siempre es un parentesco propiamente tal. Se entiende que en principio, entre cónyuges, una cuestión bastante lógica, también entre parientes por afinidad o consanguineidad, ¿ya? Por afinidad son cuando son parientes políticos, ¿ya? En razón de que tú te cases y van a ser parientes tuyos también políticos los parientes de tu cónyuge, ¿ya? ¿Cuáles son estos parientes? Padres, hijos, hermanos, tíos, y también los políticos y sobrinos en este caso. Y en el caso de los abuelos, estarían los bisabuelos hasta los bisnietos. Este sería el rango en el fondo de las personas que afecta la situación de violencia intrafamiliar. Pero también decíamos que no necesariamente cuando sean parientes. Vamos a tener también el caso de las personas que tienen un hijo en común y que no tienen hoy día una relación propiamente tal. Entonces, es decir, tú tienes un hijo con una pareja, termina su relación y si se cometen actos de violencia intrafamiliar también van a ser alcanzados por esta ley. Entonces el espectro es bastante amplio y lo que busca es proteger las relaciones de familia en el fondo la ley. Como advertíamos, teníamos en principio como una clasificación que protegen a la integridad física o a la integridad psíquica y también ciertos aspectos económicos de la familia, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de integridad física, estamos hablando ya cuando estos actos llegan, por ejemplo, a producir lesiones, estamos hablando de un procedimiento que va a ser visto en el área penal. Cuando hablamos de los demás daños, especialmente los de la integridad psíquica, van a ser abordados por un juzgado de familia, ¿ya? Entonces, partamos por el más común en realidad. Normalmente la mayoría de los procedimientos de violencia intrafamiliar, al inicio al menos, porque hay que entender que la violencia intrafamiliar como fenómeno social es una situación que se va dando muchas veces en las relaciones de familia, especialmente en las relaciones de pareja. No hablamos necesariamente de cónyuge, estamos hablando también de una pareja que son convivientes, que van escalando en el tiempo. Y esa escala normalmente parte por situaciones de conflicto de violencia psicológica, de maltrato, de decirle frases peyorativas al otro, de controlarlo. Y aquí también hay que tener claro que la violencia psicológica es un espectro también bastante alto, que puede partir con cosas muy pequeñas, como por ejemplo los celos, de revisarle el teléfono a la otra persona, de decirle cosas que a veces pueden ser en broma, pero que forman parte de la violencia intrafamiliar. Claro, no es lo mismo que hablemos de que a una de las personas le pegó al otro. Evidentemente eso está en una escala distinta de la violencia. O sea, son distintos niveles, pero es violencia igual. Pero forma Ese parte es de el la punto. violencia igual. Y cuando esta violencia se va perpetuando en el tiempo, va generando una situación de violencia permanente que incluso nuestra legislación lo contempla como un delito, el delito de maltrato habitual, ¿ya? Es decir, si se generan una serie de actos permanentes en el tiempo que a lo mejor no son violencia física, igualmente pueden convertirse en un delito cuando son permanentes, ¿ya? Pero igual tenemos que tener claro que normalmente la violencia intrafamiliar va a ser una cuestión permanente que va a ir creciendo en el tiempo, partiendo con estas pequeñas discusiones donde uno le dice al otro que, sé, cualquier cosa, que es feo, que esto, que lo otro, que le es infiel, que para que vamos a repetir palabras, yo creo que la mayoría de la gente se lo puede imaginar. Y esa violencia poco a poco comienza a crecer. El problema es que de la violencia intrafamiliar es que se tiende a normalizar, porque una vez que comienza esta violencia, que a veces también hay que tener claro que esta violencia puede ser cruzada, no siempre va a ser uno el hechor en contra del otro, ¿ya? Sino que puede que ambos se digan cosas, ambos estén permanentemente violentándose. Entonces, Claro, porque el otro puede reaccionar y ahí se genera ese cruce. justamente. Entonces,
Cuando ocurre eso, la violencia comienza a normalizarse. Entonces, cuando la violencia se normaliza, ocurre que las personas no se dan cuenta que están viviendo violencia intrafamiliar hasta que pasa algo más grave, como la violencia física propiamente tal. Y ahí se dan cuenta que están en una situación de violencia. Entonces, la recomendación para las personas que están pasando o empezando en esta situación de violencia, que normalmente es una espiral que va poco a poco hasta algo más grave, es que traten inmediatamente de parar los actos de violencia. A lo mejor no necesariamente tienen que terminar todo en un tribunal. Creo que hay mecanismos para solucionarlo de manera interna, que puede ser conversando, dialogando con el otro cónyuge, dándose cuenta, porque puede también que el otro cónyuge no se dio cuenta, o la pareja, que está cometiendo actos de violencia. Porque también lo tiene quizás normalizado, ya sea en sus relaciones anteriores o en la forma en que fue criado. Entonces es súper importante evitar que estos procedimientos terminen necesariamente en un tribunal de familia o en un tribunal penal, dependiendo de la gravedad, la naturaleza de los hechos. Y lo primero es darse cuenta de cuáles son actos de violencia intrafamiliar. Entonces la ley dice que es todo acto que dañe la integridad física o psíquica del otro cónyuge, o de la otra pareja, o de mi familiar. Entonces, lo lógico es tratar de evitar decir frases peyorativas, menospreciar al otro, controlarlo, porque ojo que los actos de control hacia el otro, a la pareja, también son actos de violencia intrafamiliar, que normalmente en las relaciones de pareja, donde hay situaciones en que una persona tiene celos, tiende a generarse estas situaciones de violencia. Entonces, bueno, ya tenemos más o menos claro qué se entiende por violencia intrafamiliar. Entonces, ya, supongamos que yo no pude superar conversando con mi pareja los actos de violencia. Y quiero ponerle término. ¿Qué puedo hacer frente a estos hechos de violencia intrafamiliar? Ya, si estamos frente a actos de violencia psicológica, se pueden denunciar directamente al Tribunal de Familia. Normalmente lo que ocurre es que estas denuncias se producen post término de la relación. O sea, claro, normalmente no hay una violencia dentro de la relación, aunque igualmente ocurre. O sea, de 10 casos, yo creo que 2 o 3 deben ser de parejas que están hoy día conviviendo juntas. Y el resto normalmente son situaciones ya más relacionadas con parejas que terminaron su relación matrimonial o de convivencia y que el otro no acepta el término, entonces que eso es muy, muy común. Y una pequeña cantidad son violencia intrafamiliar cometidas entre familiares, entre hermanos, papá e hijo, que son casos menores, pero no por eso no ocurrentes. Lo que ocurre es que tiende a creerse que no hay violencia intrafamiliar entre personas que no son pareja. Pero, como les decía, esto alcanza también a los familiares, hermanos, tíos, sobrinos, papás, hijos. Esto también se relaciona por el número de denuncias, quizás, Pablo, porque se visibiliza más lo que es la violencia entre las parejas o matrimonios. ¿Tú crees que también tiene que ver un poco con eso? Tiene que ver también con una situación práctica. Normalmente cuando estamos frente a parejas, ya supongamos que son parejas que están viviendo juntos, la violencia es permanente, porque el hecho permanentemente está generándose. Cuando se trata de familiares, normalmente ocurre que son personas que muchas veces no viven juntas, entonces tienden a evitarse para seguir la escalada. Entonces, ¿cuándo normalmente se genera la denuncia entre familiares? Cuando conviven, cuando hay una convivencia dentro del mismo hogar, supongamos quedó una casa, una herencia y hermanos están viviendo juntos, que esto pasa. Entonces, es por eso que normalmente la violencia hay menos denuncias. Entiendo. Pero también ocurre lo mismo cuando las parejas están ya separadas. ¿Ya? ¿Por qué motivo? Porque cuando están separadas y tienen hijos en común, es inevitable que tengan que relacionarse. Y normalmente es en ese momento de conversar sobre las situaciones del hijo o que se genere un régimen de visita donde se producen estos episodios de conflicto. Incluso yo la recomendación que le doy a parejas que se llevan muy mal y que pueden cometer actos de violencia intrafamiliar en este relacionamiento es evitarse, que la entrega sea por intermedio de un tercero. Pueden coordinarse, por ejemplo, no sé, si viven con la mamá, que a lo mejor la mamá entregue el niño, o que al papá que tiene una mala relación con la mamá lo acompañe a algún familiar y que él genere, o él o ella genere el retiro para evitar estos episodios de conflicto, porque lamentablemente hay personas que se llevan tan mal, producto de los motivos del término de la relación de convivencia, que apenas se ven, empiezan a decirse cosas y esto puede ir escalando en el tiempo. ¿Ya? Y escalando a cosas tan graves como hay personas que por actos de violencia intrafamiliar pueden terminar en prisión preventiva. O sea, no es solo que me van a ir al tribunal de familia y después me aplican una multa, no, es que podemos llegar a situaciones mucho más graves. ¿Ya? Entonces, tenemos claro que podemos denunciar al tribunal de familia, pero ¿cómo hacemos la denuncia? ¿Dónde la hacemos? La verdad es que hay varias vías disponibles. Pueden primero acercarse a Carabineros o a la Policía de Investigaciones y ustedes hacer directamente la denuncia contando los hechos de los que fueron ustedes víctimas. Esa es la primera posibilidad.
La segunda, si ustedes por motivo que sea conocen cómo se utiliza el sistema de la oficina judicial virtual, que es la página del Poder Judicial de la que habíamos hablado antes, donde yo puedo hacer ciertos actos o gestiones, yo puedo hacer una denuncia directamente por la página web del Poder Judicial, en el Tribunal de Familia, donde yo vivo, denunciando los hechos de violencia intrafamiliar, y voy a exponer un poco qué en el fondo es lo que me está pasando. O puedo también dirigirme directamente al Tribunal de Familia y hacer la denuncia, les van a entregar un formulario, lo van a completar a mano y en el mismo Tribunal de Familia le van a dar la tramitación. El consejo, la verdad, por un tema de celeridad, es que es muy efectivo hacer la denuncia directamente en el Tribunal de Familia. ¿Por qué? Porque cuando Carabineros toma la denuncia, tienen que entender que Carabineros tiene que derivar esta denuncia al Tribunal de Familia. En cambio, cuando la hacen directamente, es más rápido. O si dominan la página del Poder Judicial, también es más rápido. Así que por ahí un consejo que, si tienen esa opción, pueden hacerlo. Y si no, pueden ir a Carabineros, que tampoco es un procedimiento muy lento. Ahora bien, nos podemos encontrar con distintas situaciones de violencia intrafamiliar. Situaciones, por ejemplo, cuando ya son más graves. Supongamos que hay una situación de lesiones propiamente tal, que me generaron recién producto de estos actos de violencia intrafamiliar. Ahí la recomendación en todo caso es hacer esta denuncia directamente en Carabineros o en general las policías. ¿Por qué no en el Tribunal de Familia? Porque al haber lesiones, Carabineros va a poder llevarme a contratar lesiones. Y en esa contratación de lesiones, si se detecta que efectivamente yo lo tengo, incluso a la persona podrían tomar la detenida ese mismo día y al otro día pasarlo a control de detención. Ahí vamos a hablar un poquito qué significa todo ese procedimiento. Entonces, consejo, si es violencia psicológica, Tribunal de Familia puede ser una sede muy buena. Si es violencia física, Carabineros directamente, que sería lo más adecuado. Ya, pero pensemos que estamos en violencia psicológica y se la denuncia, el tribunal va a adoptar inmediatamente una resolución donde nos va a citar a una audiencia, donde se va a discutir si estos hechos de violencia intrafamiliar están ocurriendo. Pero la verdad es que dependiendo de la gravedad de los hechos, porque podría haber hecho en que, por ejemplo, no sé, en el contexto de las visitas, el papá le dijo algo a la mamá, pero que no es algo tan grave, se va a investigar igual, porque es violencia intrafamiliar, pero también pueden ser hechos donde, por ejemplo, la persona va y le dijo, es como la quinta vez de que hay estos actos de violencia, me persigue, va a mi trabajo, va a mi casa. Entonces, cuando el Tribunal de Familia ve que hay una situación de riesgosidad, previa pauta pauta de riesgo que se le denomina, donde me van a hacer preguntas relacionadas a si esa persona consume alcohol, si consume droga, si me ha violentado anteriormente, si tiene armas, si tiene antecedentes penales, va a salir un puntaje. Y dependiendo de ese puntaje van a poder adoptarse ciertas medidas cautelares. Las medidas cautelares son medidas que el tribunal puede disponer mientras se tramita la causa. ¿Por qué motivo? Porque, como yo les decía, yo en esta denuncia el juez nos va a citar una audiencia. Pero esa audiencia normalmente, dependiendo de la carga del tribunal, puede ser en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Entonces, claro, si yo estoy viviendo una situación compleja de violencia intrafamiliar ahora, yo lo que voy a querer es que el tribunal haga algo de inmediato. ¿Y qué es lo que puede hacer el tribunal? Si considera que esto es muy riesgoso, adoptar medidas cautelares que pueden ir, dentro de la más gravosa, a una orden de alejamiento, que normalmente va a ser la medida que se va a solicitar. Esa orden de alejamiento lo que va a hacer es que esa persona no se me va a poder acercar a mi hogar, a donde yo concurra o a mi trabajo, que en el fondo son los lugares donde yo quiero estar como protegido en el fondo de esta persona que me está generando actos de violencia intrafamiliar. Mucha gente se preguntará, bueno, ¿pero y qué pasa si lo hace? Si efectivamente se da esta orden de alejamiento, notifican al agresor o agresora de esta orden de alejamiento e igualmente incumple esta orden de alejamiento, el tribunal puede denunciar estos hechos, en este caso a la Fiscalía, para que se investigue un delito de desacato. Y aquí ya no vamos a estar hablando solamente de una causa que se va a ver en el Tribunal de Familia, que a lo mucho puede terminar con una sanción que es una multa. Y además que se me incluya en el registro de actos de violencia intrafamiliar que está en mi certificado de antecedentes. Esto es súper importante. Cuando ustedes sacan un certificado de antecedentes, a ustedes les van a salir las condenas penales, ¿ya? Mucha gente dirá, pero yo no tengo condenas penales. Sí, pero abajo está el registro de actos de violencia intrafamiliar. Entonces, si yo soy condenado en un procedimiento de familia por actos de violencia intrafamiliar, va a aparecer en ese registro. Y cuando yo, por ejemplo, quiera postular algún trabajo y me piden mi certificado de antecedentes, va a aparecer. Va a salir ahí. Va a salir, ya. Pero ya, volvamos al tema del desacato. Incumplí la medida, ¿ya? Entonces esto se va a denunciar a la Fiscalía y se va a iniciar un proceso penal. Y ese proceso penal, el delito de desacato, tiene una pena que va de los 541 días hasta 3 años de cárcel. Entonces no es algo sencillo. Y podría terminar, a lo mejor, cumpliendo esa condena en libertad, esa persona que incumplió la medida, pero con ya una anotación en mi prontuario de registros penales. Entonces ahí ya la situación cambia un poquito. Entonces ya, tenemos claro que
podemos pedir una medida cautelar, pero muchos dirán, ya, ok, pero ¿y qué pasa si el agresor vive conmigo? Somos pareja, estamos viviendo juntos, me lleva ya bastante tiempo maltratando, ¿qué puede hacer el tribunal? La verdad es que existe otra medida cautelar, porque la verdad es que son varias, y una de ellas, por ejemplo, es que la persona haga abandono inmediato del hogar en común. Es decir, aunque viva conmigo, yo puedo hacer la denuncia, el tribunal acoger esta medida y lo que con esa orden que va a dar el tribunal, la recomendación es, ustedes la toman, la imprimen, cuenta con un certificado digital, es decir, vale el documento solamente impreso y pueden ir a la comisaría más cercana de su domicilio y Carabineros va a ir al lugar, se va a entrevistar con la persona que fue indicada como agresor o agresora y le va a decir que tiene que en ese mismo momento retirarse del hogar. Y va a tener que sacar sus pertenencias, vigilada por Carabineros, y no va a poder volver a la casa porque además va a haber una orden de alejamiento. Entonces, estas medidas también sirven cuando yo estoy viviendo una situación de peligro, una situación inminente en que yo necesito ayuda. Y la mejor forma de tramitarla es justamente a través de esta denuncia. ¿Por qué? Porque yo voy a querer que la persona salga, porque yo quiero denunciarla, pero sé que si la denuncio, probablemente va a querer vengarse de mí, que yo no sé a qué nivel pueda llegar en su situación de violencia intrafamiliar. Entonces, por ahí el consejo es solicitar que haga abandono del hogar en común como medida cautelar y además una orden de alejamiento. Entonces, esa persona no va a tener una oportunidad como de vengarse cuando la persona vuelva a la casa. Y obviamente el consejo ahí es, si ustedes hacen la denuncia, tienen que tener presente de que la medida no va a salir el mismo día que ustedes hagan la denuncia. Entonces, el consejo es, obviamente, no decirle al agresor de que se está denunciando por violencia intrafamiliar hasta que salga la medida y se pueda hacer cumplir por parte de Carabineros. Pero también nos podemos encontrar con hechos de violencia intrafamiliar que a lo mejor no revisten la gravedad, como por ejemplo para que haya una orden de alejamiento o para sacar a la persona del hogar. Tenemos una mala convivencia, a lo mejor me dicen cosas, yo también de repente las digo y quiero que se solucione. El procedimiento de violencia intrafamiliar podría servir, por ejemplo, para solucionar esta conflictiva que hay puede haber en la pareja o entre familiares. Sí, porque el procedimiento de violencia intrafamiliar no solo busca condenas hacia las partes, también busca que las personas puedan rehabilitarse y no volver a cometer hechos o actos de violencia intrafamiliar. Incluso existen programas a los cuales a las personas se les puede ordenar que asistan a fin de que no los sancionen para poder en el fondo que sean asesorados por psicólogos, asistentes sociales, donde les puedan decir qué cosas o actos no pueden cometerse al interior de una convivencia familiar para evitar cometer actos de violencia intrafamiliar. Entonces es un procedimiento que no solo está hecho o diseñado para sancionar, sino que también para poder reeducar a estas personas que cometen actos de violencia intrafamiliar. ¿Qué se puede? No, porque, sí, o sea, piénsalo, yo creo que depende del nivel también, sí, porque, por supuesto. porque muchas de estas situaciones a veces están asociadas a temas psicológicos, entonces yo creo que si se encuentra la génesis del problema y que esa se puede rehabilitar, podría haber una solución, pero todo depende del grado, porque obviamente el árbol que crece chueco también. Y de la voluntad. Lo que pasa es que, sí, como conversábamos, las situaciones de violencia intrafamiliar son cuestiones que van creciendo en el exacto tiempo, que pueden llegar a la violencia física. Y normalmente quienes van a ejercer estos actos de violencia física van a ser hombres. ¿Por qué motivo? Porque hay una superioridad física detrás, normalmente. ¿Ah, sí? No, sí, entonces, sí, pero los actos de violencia psicológica muchas veces son cruzadas. sí. Yo no estoy diciendo que el hombre haga más acto o haga menos, no, sí, son cruzadas. Entonces, como son cruzadas muchas veces, uno puede tratar de evitar que esta escalada termine en estos actos de violencia física. Entonces, yo podría ir al tribunal, denunciar los hechos y a través de estos programas rehabilitarlo, y no solo a él o a ella, sino que a ambas partes que cometen estos actos de violencia, porque a lo mejor esas personas quieren seguir viviendo juntas, pero no tienen las herramientas, los mecanismos para poder a lo mejor solucionar el conflicto. Y este tercero los puede ayudar justamente a solucionarlo. Insisto, esto también tiene que ver mucho con la escala de la violencia. Y la voluntad, como dices. Estamos hablando de violencia física, también ocurre un fenómeno que es muy común, especialmente en personas de más edad, de que la violencia física, la violencia psicológica y la violencia física está tan normalizada que normalmente la persona que es agredida tiende a proteger al agresor. Entonces también hay que tener claro que existen programas para ayudar a las personas que sufren de violencia intrafamiliar, no solo al agresor, para que logre entender en la dinámica en que está envuelto o envuelta. No, y está en la dinámica que se cruzan los roles, en el sentido de que la víctima se responsabiliza. Sí, y tiende a proteger al agresor. Piensa que esa persona genera situaciones y que es merecedora de la violencia. Exacto. Entonces, claro, eso es un tema generacional. Tocaste un punto súper importante ahí también. Yo ahí también la recomendación que les doy es que, y esto es súper relevante de tenerlo presente, la denuncia de violencia intrafamiliar la puede hacer la víctima,
pero también terceros, ¿ah? Ojo con eso. Por ejemplo, si yo soy hijo de una persona que está sufriendo actos de violencia intrafamiliar por parte de su pareja, yo puedo igualmente hacer la denuncia y el Tribunal de Familia se va a activar en busca de la protección de esta persona. ¿Y qué pasa si la persona involucrada, estamos hablando, por ejemplo, de estos mismos hechos generacionales, lo que y si yo soy hija y denuncio que mi padre, por ejemplo, violenta a mi mamá, saludo a mis papis, y, por ejemplo, mi mamá dice, no, eso no es verdad, ¿cómo se procede ahí si ella protege? Se puede, pero es que hay varias formas de hacerlo. ¿Se puede seguir indagando? Se puede seguir indagando, se pueden hacer informes, Ya. declaración de los testigos. Entonces, mira, la verdad es que muchas veces lo que pasa en este tipo de procedimiento, al menos en mi experiencia, es que a medida que se va indagando normalmente, las víctimas suelen reconocer que hay violencia, minimizándola normalmente, o como decías tú, responsabilizándose también por la comisión de estos delitos. Entonces, normalmente, dependiendo obviamente la gravedad en la que estemos, el tribunal puede, obviamente, va a enviar a esta persona a la casa de la mujer, que está en muchas comunas, donde va a recibir una asesoría, le van a asignar un abogado, va a recibir apoyo psicológico, apoyo social, que incluso puede llegar a que estas personas sean sacadas de su hogar y establecidas en casas de acogida para que puedan en el fondo salir de la violencia. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que dice, ya, pero ¿y qué hago? Porque si termino con mi pareja, yo no trabajo. Es mi única fuente de ingreso, hay una dependencia económica también. Es que ese también es otro de los factores más grandes. Pero hay redes de apoyo, Sí. pero se requiere la denuncia. Entonces la denuncia no solo puede nacer de la víctima, sino que también puede nacer de terceros relacionados con las partes. No hay un límite, la denuncia la podría hacer una vecina, por ejemplo, pero obviamente siempre se recomienda que sea algún familiar directo que pueda exponer un poco la situación de mejor manera. Ya, entonces tenemos claro que estas situaciones de denuncias de violencia no solo están destinadas a castigar al ofensor, sino que también pueden ayudar a las personas que, tanto a la víctima como al agresor, a solucionar el conflicto. Pero supongamos que en realidad no hay intención de ninguna de las partes, especialmente del agresor, de reconocer los hechos, porque en realidad para poder ayudar en este caso tanto a la víctima y especialmente al agresor, tiene que haber un reconocimiento. Porque si no hay un reconocimiento de que yo estoy cometiendo actos de violencia intrafamiliar, ¿de qué va a servir que esa persona la ingrese en un procedimiento de apoyo psicológico? Porque el requisito para ingresar a un procedimiento de apoyo psicológico es que yo reconozca que tengo un problema. Si no lo reconozco, va a ser tiempo perdido. Entonces, si no hay un reconocimiento en el contexto del procedimiento de denuncia de violencia intrafamiliar, se va a tener que llevar a juicio. ¿Qué significa llevar a juicio? Probar que se ocurrieron estos hechos de violencia intrafamiliar, que también es relevante porque también podríamos estar en presencia de denuncias falsas. Ejemplo, para que se entienda cuándo ocurren muchas denuncias falsas de violencia intrafamiliar. Tenemos un papá y una mamá que terminaron una relación mal, por un motivo que sea, a lo mejor no necesariamente por violencia, pero por una infidelidad, motivo que sea, de cualquier otro. Entonces, obviamente ellos tienen una relación completamente destruida, que no van a conversar, no van a dialogar. No hay por dónde. Como no pueden llegar a acuerdos, uno tuvo que demandar al otro por alimentos y el otro por visita, y tenemos una relación en que cada vez que voy a retirar al niño se producen situaciones de conflicto. A lo mejor no violencia porque son personas que tratan de evitar los actos de violencia, pero se llevan pésimo. Entonces, lamentablemente muchas personas mal utilizan las denuncias de violencia intrafamiliar para conseguir una orden de alejamiento y a largo plazo conseguir que esa persona no se lleve al hijo, como un modo de castigo por el término de la relación. Pasa mucho. Lo usan como castigo también. Justamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que es importante que si no hay acuerdos, no es que yo llegue al tribunal, me denuncian y estoy listo, y me pusieron la soga al cuello, no. Es que si yo no reconozco los hechos de violencia intrafamiliar, que podemos tener escenario 1, cometo actos de violencia y no los reconozco, por ende no voy a poder ir a un programa de rehabilitación, vamos a tener que ir a juicio, pero también me puedo estar en escenario 2, que soy una persona que no ha hecho absolutamente nada de lo que se me está acusando. Entonces, en ese caso, la otra persona está obligada a probar los hechos que está denunciando. Claro. Por cualquier medio probatorio, pero tiene que probarlo, porque si no, bastaría con la denuncia y listo. Y todos presos. Claro, y normalmente hay que tener presente que, por ejemplo, también el juez va a poder tomar en consideración estas situaciones anexas que rodean a la denuncia. Tienen un hijo en común. Ese hijo en común, el papá, por ejemplo, supongamos caso de mamá y papá, mamá denuncia falsamente. Que hay denuncias, por ejemplo, del papá de que no le pasa al niño cuando va a las visitas, que la mamá no quiere que se relacione con el papá, y justo en esta conflictividad sale esta denuncia de violencia intrafamiliar donde se le pide esta orden de alejamiento. Entonces también los jueces van a poder mirar esos otros antecedentes para contextualizar la denuncia. No significa que per se va a ser falsa, pero obviamente hay una situación ahí que es sospechosa que justo se da en el marco de esta denuncia. O incluso puede que el papá haya demandado de cuidado personal
y justo también se da la denuncia de violencia intrafamiliar. Entonces, también los jueces van a poder ponderar los antecedentes que rodean la denuncia para también entregar cierto nivel de credibilidad a los hechos. Ahora bien, ya tenemos claro más o menos cómo funciona el procedimiento en el Tribunal de Familia. Si finalmente vamos a este juicio y yo logro demostrar que los hechos de violencia intrafamiliar ocurrieron, van a condenar al agresor o agresora al pago de una multa, además de la publicación en el extracto de antecedentes de la existencia de estos hechos de violencia intrafamiliar, ¿ya? Alguien dirá, pucha, pero qué poco. Pero es que también tenemos que tener un contexto. Estos son actos de violencia psicológica, no estamos hablando de violencia física. Cuando pasamos a situaciones de violencia física o un maltrato habitual, es decir, cuando hay una permanente actos de violencia psicológica en contra de la víctima, estos antecedentes van a ir a un proceso distinto, que es el proceso penal. Proceso penal que, si bien es un poquito más complejo en el fondo que el proceso de violencia intrafamiliar ante el Tribunal de Familia, parte con esta denuncia a Carabineros. Si Carabineros detecta que estos hechos son de violencia física, no va a enviar estos antecedentes al Tribunal de Familia, sino que los va a enviar a la Fiscalía. La Fiscalía, ¿qué es lo que va a hacer? Aquí tiene dos opciones. Si la violencia denunciada es muy grave, va a poder solicitar inmediatamente al juez de garantía una medida de protección, que básicamente es una orden de alejamiento que va a tener la persona, similar a la que otorga el Tribunal de Familia, ¿ya? Y se va a iniciar una investigación para reunir pruebas de que estos hechos de violencia intrafamiliar sí están ocurriendo. Una vez que la Fiscalía tenga los antecedentes, va a citar una audiencia que se llama la audiencia de formalización de la investigación, donde se le va a comunicar a esta persona, que fue el actor de los actos de violencia intrafamiliar, que está siendo investigada por determinadas situaciones de violencia intrafamiliar, ¿ya? Pero también nos podemos encontrar en una situación en que esta violencia física ocurrió ahora, que es inminente, que ocurrió en el momento mismo en que yo hago la denuncia. Ahí Carabineros va a llevar a la persona a constatar las lesiones. Si efectivamente esta persona tiene lesiones y hay antecedentes que den credibilidad al relato que está dando, de testigos, otras personas que puedan ratificar los hechos, grabaciones, qué sé yo, el fiscal incluso va a poder ordenar la detención de esta persona y que se va a ser puesto al día siguiente a la audiencia de control de detención y de formalización de la investigación, donde se van a poder aplicar las medidas cautelares que se estimen pertinentes. Y ojo que, dependiendo de la gravedad de la situación, incluso esa persona podría pasar a prisión preventiva. ¿Cuándo podría pasar a prisión preventiva? Cuando, por ejemplo, hay lesiones, hay amenazas, hay desacato, supongamos, y esto ocurre permanentemente. Teníamos una denuncia en el Tribunal de Familia por violencia psicológica. Le dieron una orden de alejamiento a esta persona, que el agresor o la agresora. Se incumplió y supo de que la denunció, que esto, a pesar de que suene feo, pasa, y fue y le pegó a la persona. Y además la amenazó y le dijo, ¿sabes qué? Te voy a matar, ¿ya? Entonces esa persona hizo la denuncia y la van a detener inmediatamente porque tenemos una persona con lesiones. Y al otro día, esa persona que cometió estos actos de violencia intrafamiliar se va a ver envuelta en 3 tipos de delitos. Lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar, o bueno, va a depender de la gravedad de las lesiones. Amenazas en contexto de violencia intrafamiliar y además desacato. Esos 3 delitos pueden ser suficientes para que esa persona ese día quede en prisión preventiva, hasta que no se decida qué va a pasar en el fondo en el contexto final del juicio, que ahí va a depender de muchos factores: si hay antecedentes penales, si no lo hay, si reconoce, si colabora, durante todo el etcétera. periodo de investigación, básicamente. Justamente. Entonces, incluso podría cumplir esa condena en cárcel. Entonces, la violencia intrafamiliar, que a lo mejor mucha gente, cuando comenzamos a hablar del proceso ante el Tribunal de Familia, encontró que era como muy poco, o sea, como que no pasa nada con esto. Pero la verdad es que, dependiendo de la gravedad, las condenas pueden ser bastante graves. Entonces, la recomendación aquí, primero, que yo le puedo hacer a las personas, es evitar normalizar los hechos de violencia intrafamiliar. Cuando comiencen a darse en estas primeras luces de que nos tratamos mal, de que nos decimos cosas, inmediatamente conversar con la otra persona y tratar de evitar que siga, porque a lo mejor, como les decía, la persona no se dio cuenta de que estaba cometiendo actos de violencia intrafamiliar, o no sabe que eso es violencia intrafamiliar, o incluso puede que yo no lo sepa y me esté enterando ahora, ¿ya? Entonces, primero, dialogar y evitar judicializarlo, porque no siempre la judicialización va a ser la mejor vía. Pero si esto continúa o ya estoy en una espiral de violencia, denunciar. ¿Por qué? Porque esta espiral de violencia va aumentando con el tiempo, hasta llegar a la violencia física, y que puede llegar, lamentablemente, hasta la muerte de una persona, como lo hemos visto muchas veces en materia de violencia intrafamiliar a través de las noticias. Entonces, realicen las denuncias, y quienes tengan un conocido, un amigo, un pariente, un familiar que está sufriendo de violencia intrafamiliar,
pueden hacer la denuncia en favor de ese tercero que normalmente no se va a atrever por el tema de la relación de convivencia, porque viven juntos, etcétera. Hay soluciones cuando esta violencia todavía es intermedia, pueden rehabilitar a la persona, pueden capacitarla para que entiendan cómo relacionarse, o incluso pues, esto puede ser absolutamente mutuo, ni siquiera es que uno maltrata más al otro, los dos se llevan horrible, pero no quieren terminar su relación. También pueden ser en el fondo ambos tratados a través de un procedimiento psicológico que los ayude a superar la situación de violencia si es que no quieren terminar la relación. Entonces hay mecanismos, hay muchas vías para hacerlo, pero hay que hacerlo. Ese es el gran consejo. Este procedimiento, ojo, no requiere de abogado. ¿Pueden los abogados participar? Por supuesto que sí, pero no es obligatorio, no requieren que el abogado haga la denuncia o cuando ustedes lo citen en audiencia que el abogado vaya con ustedes al tribunal de familia. En el procedimiento penal sí, en el procedimiento penal el fiscal va a ser el abogado que los va a estar imputando y al imputado le van a ofrecer un abogado público o podrá llevar su propio abogado. Pero en el procedimiento de violencia intrafamiliar ante los tribunales de familia no requiere de la participación de los abogados, salvo que las partes voluntariamente quieran contratar a un abogado que los pueda asesorar en el proceso de mejor manera. Perfecto. Clarito como el agua. Bueno, pero un consejo, cualquier situación de violencia que se haya enfrentado, dele con la silla. No, mentira. Haga la denuncia. Si puede, en lo posible, en realidad lo ideal es cortar el vínculo, creo yo. Sobre todo si hay menores de por medio, también creo que es lo más sano. Pablo, gracias también por orientarnos en ese sentido sobre los distintos procedimientos, los distintos tipos de violencia también, que hay que aprender a diferenciarlas también para ver dónde hay que acudir en caso de verse sometido. Así que gracias nuevamente por estar con nosotros el día de hoy. Invitación a la gente que siempre se asesore con un abogado para cualquier tipo de procedimiento en que ustedes se vean envueltos. Exacto, ahí nos pueden contactar a través de nuestra página www.jurismaule.cl y ahí en la página podrán tener todos nuestros medios de contacto y los vamos a poder asesorar. Perfecto. Listo, 12:17 del día. De esta forma nosotros comenzamos a finalizar este programa de día jueves. Gracias por su sintonía, por acompañarse junto a nosotros. Los invito también a continuar con la programación de Canal 30. Nos vamos a ver durante todo el día, así que no me extrañe mucho. Besos, chao, chao.